¿Por qué no te hablas con tu familia? Todo comenzó el día que mi hermano mayor nos puso a los dos contra la pared de la cocina para medirnos y se dio cuenta de que yo ya le sacaba 5 centímetros de altura. Me agarró los hombros con tanta fuerza que me dejó moretones y me soltó. Tienes que dejar de crecer ya. No voy a permitir que mi hermano menor sea más alto que yo. Al principio pensé que bromeaba, pero su cara nunca cambió. Seguía completamente serio mientras me empujaba contra la pared. Llevo 23 años siendo el alto de la familia y no vas a venir tú a cambiar eso solo porque te estiraste raro a los 19. Sabes que no puedo controlar cuánto crezco, ¿verdad? Le contesté, todavía creyendo que era una broma pesada. Pues más te vale encontrar cómo, porque si sigues creciendo te voy a hacer la vida imposible hasta que desees no tener piernas. Me soltó. Justo en ese momento, mi mamá entró justo cuando él me dio un empujón tan fuerte que hasta dejó un hoyo en la pared de tabla roca. 2 semanas después, mi hermano organizó una reunión familiar y llegó con folletos sobre cirugías para bajarme la estatura, exigiendo que mis papás pagaran para que me acortaran las piernas. Había investigado doctores en Brasil que, según él, podían cortarme partes de los fémures y las tibias para quitarme 10 centímetros, y hasta llevó cronogramas de recuperación y testimonios de pacientes reales. Mi papá, literal, preguntó si necesitaba ayuda psiquiátrica, y mi mamá nada más lo miraba como si no reconociera al hijo que tenía enfrente. El terapeuta familiar, a quien casi le rogamos que fuera, le dijo que lo que pedía no solo era absurdo, sino que hasta podía ser delito si intentaba forzarlo, y mi hermano salió de la sala gritando que todos nos íbamos a arrepentir por estar de mi lado, que le iban a arruinar la vida solo por ser más alto. Pensé que ahí terminaba todo, pero no. Cuando fue mi graduación de la uni, llegó con unos zapatotes de plataforma de al menos 15 centímetros. Se fue directo al escenario cuando me daban el diploma y gritó enfrente de todos que él seguía siendo el hermano más alto, levantando los brazos como si hubiera ganado una medalla, tambaleándose con esos zapatos ridículos. Luego intentó salir en la foto oficial conmigo y acabó cayéndose de las plataformas frente a cientos de personas, tan fuerte que todos oyeron cómo tronó su tobillo. Pero ni así se fue al hospital. Sacó unas jeringas de los bolsillos y ahí mismo, en el pasto de la graduación, empezó a inyectarse hormona de crecimiento humana comprada en el mercado negro, gritando que iba a crecer 15 centímetros en 6 horas. Su novia trató de detenerlo, pero ya se había metido 12 dosis cuando le empezaron las convulsiones, y de verdad se escuchaba cómo se le estiraban los huesos. Sonaban tan horrible que varias personas vomitaron. Se colgó de cabeza en el arco de la graduación, diciendo que así la gravedad lo iba a ayudar, y su columna empezó a crecer tan rápido que la piel de la espalda se le reventó. Estuvo ahí 8 horas, inyectándose más cada media hora, con la sangre escurriéndole de los desgarrones, y cuando los paramédicos trataron de bajarlo, él se subió más y se amarró pesas en los tobillos para estirarse más. Al final, su cuerpo no aguantó, sus órganos no podían seguirle el ritmo a los huesos y acabó en paro cardíaco, cayéndose 6 metros al concreto. Los huesos ya estaban tan deformados y crecidos disparejos que su esqueleto ni parecía humano. Los doctores dijeron que la sobredosis de hormonas hizo que los huesos crecieran para cualquier lado, le fusionaron mal las articulaciones y hasta le salió una joroba permanente que, irónicamente, lo dejó 8 centímetros más chaparro que antes. Para acabarla, necesita diálisis de por vida porque los riñones ya no le funcionan. Cuando fui a verlo a terapia intensiva, conectado a todas las máquinas, apenas lo reconocía por lo torcido que estaba. Esto me lo hiciste tú por crecer más y hacerme sentir que tenía que competir, me reclamó, mientras mi mamá le agarraba la mano toda deformada. Ahora voy a estar desfigurado siempre porque no pudiste quedarte más bajito que tu hermano mayor, como debería ser. Te metiste suficiente hormona de crecimiento como para matar a un caballo, le respondí. Pero mi mamá me calló y dijo que no era el momento. Si hubieras dejado de crecer cuando te lo pedí, no tendría que ir a diálisis 3 veces por semana toda mi vida, siguió diciendo. Y mi papá hasta le daba la razón como si tuviera lógica. Al final me quedé solo en mi depa, viendo cómo mi familia se volcaba en apoyarlo, todos compartiendo lo valiente que era por sobrevivir a esto. En redes la gente preguntaba qué clase de monstruo haría que su propio hermano se inyectara hormonas hasta quedar así, y el GoFundMe ya llevaba 6 cifras mientras me decían sociópata solo por ser alto. Mi familia subía actualizaciones diarias de sus operaciones para enderezarle los huesos, y en cada publicación repetían que todo fue culpa del hermano menor que le arruinó la identidad. 3 semanas después, el sheriff tocó a mi puerta con una orden de arresto. Mis propios papás habían firmado la denuncia. El sheriff me mostró los papeles y me dijo lo de siempre, que tenía derecho a guardar silencio y que si entendía. Ahí estaba yo, temblando, parado en boxers y una camiseta vieja de la universidad, preguntándole si mínimo me podía poner un pantalón antes de irnos. Él asintió y me esperó en la puerta mientras me ponía los jeans y agarraba mi cartera. Las esposas de metal hicieron clic y sentí el frío en las muñecas. Me llevó por el pasillo del edificio, mientras los vecinos espiaban por las puertas entreabiertas. Afuera, abrió la patrulla y me ayudó a entrar sin que me pegara la cabeza. El asiento estaba pegajoso y yo apenas podía acomodarme con las manos atrás. A través de la malla vi los papeles de la denuncia. Las palabras acoso y ciberacoso saltaban en negritas en la parte de arriba del formato. Mientras manejábamos, me incliné para leer más
y vi que mi hermano había llenado páginas diciendo que yo llevaba meses mandándole mensajes amenazantes por su estatura, con fechas y horas exactas en las que, según él, yo le escribía que si no aceptaba ser más bajo, lo iba a lastimar. Las mentiras eran tan minuciosas, con fechas y horarios exactos, que hasta llegué a pensar que él mismo se las creía. Cuando me metieron a la cárcel, el policía encargado del registro me quitó las esposas y me hizo pararme junto a una tabla de estatura para tomarme las fotos. El flash de la cámara me deslumbró mientras yo sostenía una plaquita de plástico con números bajo la barba. Luego, el oficial me entintó cada dedo y los fue estampando en unas tarjetas, todo mientras me preguntaba si tenía enfermedades o tomaba algún medicamento. Le contesté que estaba sano, a diferencia de mi hermano, que necesitaba diálisis 3 veces por semana por una sobredosis de hormonas, pero él solo puso ninguna en el formulario y siguió con la pregunta de las alergias. Me dieron un overol naranja que apestaba a cloro y unas sandalias de plástico. Un guardia me escoltó por unas puertas pesadas que hacían un ruido seco y fuerte cuando se cerraban. Ya en la celda de detención, había 3 tipos sentados en bancas de metal atornilladas a la pared. Encontré un hueco y me senté, pensando en todo menos en que fueron mis propios papás quienes firmaron para que me arrestaran. La banca se sentía helada. Hasta se me metía el frío por la tela del overol. Uno de los tipos, que llevaba tatuajes en el cuello, me preguntó por qué estaba ahí. Cuando le dije que por ser más alto que mi hermano, se soltó riendo porque creyó que era chiste. Ni me molesté en explicarle toda la locura de las hormonas de crecimiento y los zapatos de plataforma. Así que nos quedamos ahí, sin hablar, viendo pasar a los guardias frente a los barrotes cada 15 minutos en sus rondines. Me tronaba el estómago porque ni siquiera alcancé a desayunar antes de que llegara el sheriff. Después de 6 largas horas, por fin un guardia gritó mi nombre y me dijo que ya podía hacer mi llamada. El teléfono estaba pegado a la pared, sin nada de privacidad, solo un cable de metal. Saqué la tarjeta de la Defensoría Pública que había agarrado en una feria de empleo de la uni. La recepcionista contestó al tercer timbrazo, tomó mis datos y me dijo que alguien me regresaría la llamada en menos de 24 horas, aunque ahí adentro ese tiempo se sentía como una eternidad. Como a las 7 de la tarde, un guardia vino a decirme que mi abogada ya había llegado. En la sala de entrevistas me encontré con una mujer más joven de lo que imaginaba, sentada con su blog legal amarillo. Se presentó como Madeleine Camp, de la Defensoría Pública. Tenía la vista bien aguda detrás de sus lentes y apuntaba todo mientras yo le contaba desde el principio. Le solté todo: los zapatos de plataforma en la graduación, las inyecciones de hormonas, cómo mi hermano acabó deformado. Madeleine escribía sin inmutarse, lo cual me dio algo de tranquilidad. Cuando terminé, me dijo que ya había visto broncas familiares, pero que esta estaba fuerte. Me prometió que al día siguiente, en la audiencia de cargos, iba a sacar todo lo posible por mí y empezó a contarme cómo estaría la movida en la corte. Al día siguiente, los guardias nos subieron a varios en una camioneta con barrotes rumbo al tribunal. Nos dejaron esperando en una sala detrás del juzgado hasta que nos llamaron. Cuando dijeron mi nombre, me pasaron por una puerta lateral. Vi a mis papás sentados en la galería. Ni siquiera quisieron verme cuando busqué su mirada. Mi mamá tenía las manos apretadas en el regazo y mi papá no despegaba la vista del juez. El juez leyó los cargos y preguntó cómo me declaraba. Madeleine contestó, no culpable, y pidió que la fianza fuera justa, argumentando que no tenía antecedentes y que tenía lazos con la comunidad. El fiscal quería que me pusieran $10,000 de fianza, pero el juez la dejó en 5,000 y ordenó que no tuviera contacto con mi familia. Madeleine me susurró que eso era buena señal, porque por cargos de acoso normalmente ponen mucho más. El juez dijo que no podía buscar a mi hermano ni a mis papás, ni directa ni indirectamente. Terminando la audiencia, me regresaron a esperar el trámite de la fianza. Hablé al banco para mover $500 y poder pagar el 10% al fiador. Tardaron otras 3 horas en soltarme, hasta que finalmente salí con una bolsa donde traía mi ropa y mi cartera. Afuera pedí un Uber de regreso a mi depa porque mi coche seguía ahí. Apenas llegué, revisé el celular y ya tenía las redes inundadas de notificaciones. Resulta que alguien filtró mi foto de ficha y ya la habían compartido miles de veces. Me decían monstruo, que yo tuve la culpa de que mi hermano arruinara su cuerpo con hormonas. Los comentarios pedían que me metieran a la cárcel por lo que le hice. Facebook, Instagram y Twitter estaban llenos de mensajes de odio de gente que ni conocía y que solo había escuchado la versión de mi familia. Me la pasé 1 hora bloqueando y reportando amenazas hasta que de plano mejor cerré todo. Al día siguiente, Madeleine me citó en la oficina de la Defensoría en el centro y me explicó que la fiscalía tenía que probar que yo realmente mandé mensajes amenazantes. Como nunca hice eso, se les iba a complicar. Me pidió acceso a todos mis registros de llamadas y correos para preparar la defensa. Firmé unos papeles para que pudiera pedirlos a mi compañía y a Google. Me advirtió que esto podía tardar meses en resolverse. Esa misma tarde me llegó por correo la respuesta de la empresa donde tenía entrevista el viernes. Recursos Humanos me avisó que iban a seguir otro proceso con el puesto. Supe al instante que fue porque checaron mis antecedentes y vieron el arresto. Ahora, si buscas mi nombre en Google, lo primero que sale es la noticia de mi arresto y mi foto de ficha. Nadie quiere contratar a alguien que aparece como criminal en internet. Esa noche, mi teléfono vibró con otra notificación. Era una actualización en la página de GoFundMe de mi hermano. Mis papás habían publicado que yo me negaba a aceptar que lo llevé al límite. Salía mi hermano en la cama del hospital con la columna torcida en ángulos imposibles. En cuestión de horas, el GoFundMe subió de 100,000 a más de $200,000. Los comentarios se llenaron de gente diciéndome monstruo y que debía estar preso por lo que hice. Leí amenazas y mensajes de odio hasta que me temblaban las manos y se me cayó el celular. Al otro día busqué en internet algún terapeuta que atendiera traumas familiares y encontré la página de Carabón. Su consultorio estaba en un edificio chico en el centro. Pedí cita para esa misma tarde. Cuando llegué,
Me hizo sentarme en un sillón café y empezó a tomar notas en su bloc amarillo. Me pidió que le contara todo desde el principio y hablé casi toda la hora. Me interrumpió varias veces para anotar palabras como fusión familiar y manipulación. Me explicó que mi familia me había convertido en el chivo expiatorio por la enfermedad mental de mi hermano, que nada de esto era mi culpa y que las decisiones de mi hermano eran únicamente responsabilidad suya. Al salir de la sesión, vi a Madeline en su oficina y me soltó una mala noticia. Tenía que borrar todas mis redes sociales de inmediato. Me advirtió que cualquier cosa que publicara o comentara podía usarse en mi contra y parecer que estaba violando la orden de no contacto. Me senté a eliminar años de fotos y recuerdos de Facebook e Instagram mientras ella me supervisaba. Me insistió en que un solo error podía regresarme a la cárcel y que no podíamos arriesgarnos. Pasaron 2 semanas en las que casi no salí de mi departamento y pedía todo el súper a domicilio. Una tarde, Elliot Reed tocó a mi puerta con cara de preocupación. Me dijo que le inquietaba la presencia de la policía en su propiedad y que los otros inquilinos ya estaban preguntando. No me estaba desalojando todavía, pero me advirtió que si surgían más problemas tendría que reconsiderar mi contrato de arrendamiento. Le prometí que todo se mantendría en calma y se fue, pero me quedó claro que en el fondo prefería que me fuera. Al día siguiente, Madeline me llamó para avisarme que mi hermano había solicitado una orden de restricción temporal, alegando que lo había estado acosando en el centro de diálisis, aunque yo no había salido de mi departamento más que para ir a terapia o a juntas legales. Ella me aseguró que era una mentira evidente, pero que de todos modos teníamos que responder ante el juez y demostrar que yo no había estado ahí. Esa tarde recibí un correo de alguien llamado Travis Lane, que decía ser reportero. Había investigado el incidente de la graduación y encontró testigos que vieron a mi hermano inyectarse hormonas. Quería escuchar mi versión y decía que podía ayudarme a limpiar mi nombre. Madeline me pidió que por ahora no contestara, pero que guardara su contacto. En mi siguiente sesión de terapia, Cara me explicó cómo funcionan las dinámicas familiares en casos como el mío. Me dijo que mi hermano era el hijo dorado a pesar de sus problemas evidentes, porque mis papás simplemente no podían aceptar su enfermedad mental, y yo era a quien siempre culpaban de todo lo malo que pasaba en la familia. Me advirtió que esos patrones pueden tardar años en romperse, si es que alguna vez se rompen, y me dejó ejercicios para aprender a poner límites y reconocer tácticas de manipulación. Esa noche recibí un correo inesperado de Harper Molina, una excompañera de la universidad, que me contó que tenía en su celular el video del incidente con los zapatos de plataforma y las inyecciones de mi hermano. El video mostraba claramente cómo sacaba las jeringas de los bolsillos y se inyectaba mientras la gente intentaba detenerlo, y Harper estaba dispuesta a testificar a mi favor si hacía falta. Fue la primera buena noticia en semanas, y de inmediato se la reenvié a Madeline. 3 días después tuve que presentarme en la oficina del fiscal para hablar con Antonio Meyer, que resultó ser más joven de lo que me imaginaba, y de verdad se notaba que quería escuchar mi versión. Tomó notas detalladas del incidente de la graduación y me hizo preguntas muy precisas sobre los horarios. ¿A qué hora llegó mi hermano? ¿Cuándo empezó a inyectarse? Si alguien más lo vio con las jeringas y las hormonas. Le conté del video de Harper y anotó sus datos. Me dijo que revisaría todas las pruebas antes de tomar cualquier decisión sobre el caso. La audiencia de la orden de restricción se programó para la siguiente semana en el juzgado. Mi hermano apareció en pantalla desde su cama de hospital, viéndose peor que nunca, con la columna tan torcida que apenas podía sentarse, aunque estaba rodeado de almohadas. Le dijo a la jueza que temía por su seguridad y aseguró que yo le había mandado mensajes amenazantes. Madeline presentó los registros telefónicos que demostraban que yo no lo había contactado desde la orden de no contacto. La jueza revisó la evidencia varios minutos antes de tomar su decisión. Concedió una orden de restricción limitada que me prohibía acercarme o hablarle a mi hermano, pero no me obligaba a mudarme. Madeline lo consideró una victoria parcial, porque logramos evitar que él me sacara de mi departamento. Al terminar, me dijo que íbamos por buen camino, pero me advirtió que el proceso penal todavía podía tardar meses en resolverse. 2 días después, Madeline me citó en su oficina y la encontré emocionada, con papeles por todos lados. Me puso enfrente del reporte toxicológico del hospital y me señaló los números en rojo. El informe mostraba que mi hermano se había inyectado tanta hormona de crecimiento que pudo haber matado a 3 personas, y las notas del médico indicaban claramente que no hubo fuerza externa involucrada. Madeline me dijo que eso era clave para nuestra defensa, porque probaba sin lugar a dudas que él solo se inyectó. El forense escribió que las inyecciones eran autoinfligidas, según los ángulos y las zonas donde se las puso en los muslos. Hizo 3 copias del reporte y las guardó en diferentes carpetas, mientras me explicaba cómo esto tumbaba todo el caso en mi contra. Esa misma tarde, un mensajero me entregó un sobre del abogado de mis papás. Las manos me temblaban mientras lo abría. Era una carta donde me ofrecían retirar todos los cargos penales si yo firmaba una disculpa de 2 páginas admitiendo que contribuía a la disfunción familiar con mi comportamiento. Querían que me comprometiera a no hablar nunca en público sobre el incidente y a reconocer que tuve parte de culpa en crear ese ambiente tóxico. Llamé a Madeline en ese mismo instante y le leí todo mientras ella solo hacía ruidos de coraje. Me dijo que lo rechazara sin pensarlo, que firmar era aceptar la culpa de algo que yo no hice. Guardé la carta en mi cada vez más grande archivo de evidencia, mientras intentaba no pensar en que mis papás realmente creían que yo merecía esto. 3 días después estaba en el consultorio de Cara, practicando algo que para mí era casi imposible. Me hizo pararme frente a ella mientras simulaba ser mi mamá,
exigiéndome que le pidiera perdón a mi hermano. La consigna era decir simplemente no, sin dar explicaciones ni defenderme, solo un no firme sin espacio para discusión. Al principio, en automático empezaba a justificarme y explicar por qué no podía disculparme por ser alta, pero Kara me detenía cada vez y me hacía empezar de nuevo con un simple no. Después de una hora, ya comenzaba a salirme mejor el no caer en la necesidad de justificarme. Me explicó que mi familia me había enseñado a ceder siempre para evitar conflictos, pero que ahora necesitaba romper ese patrón. Al día siguiente, Madeline recibió un paquete de mi compañía telefónica con copias impresas de todos los mensajes de texto entre mi hermano y yo. Los extendió sobre la mesa de juntas y empezamos a revisarlos uno por uno, resaltando lo más importante con un marcador. Ahí estaba, clarito, un mensaje de hace 6 meses donde él escribió que me iba a hacer la vida imposible si seguía creciendo. En otro, decía que yo estaba arruinando su identidad por ser más alta y que me iba a arrepentir. Madeline tomó fotos de cada amenaza y comentó que todo esto se contradecía por completo con las acusaciones de acoso que él hacía. Los mensajes dejaban claro quién era el verdadero agresor, así que los agregó a nuestro expediente, que cada vez estaba más gordo. Esa misma semana, Travis Lane publicó un artículo sobre los peligros de la hormona de crecimiento del mercado negro en un sitio de noticias muy conocido. Usó detalles anónimos del caso de mi hermano, pero cualquiera de aquí podía darse cuenta de que era nuestra historia. El reportaje explicaba que ese tipo de hormonas pueden provocar que los huesos crezcan de manera descontrolada y causar fallas en los órganos. Entrevistó a doctores que dijeron que las dosis que tomó mi hermano eran suficientes para matarlo al instante. En cuestión de horas, la nota se viralizó y la sección de comentarios se llenó de personas poniendo en duda la historia de la graduación. Algunos empezaron a preguntarse por qué alguien se arriesgaría a inyectarse algo tan peligroso solo para ser más alto. Por fin, la gente comenzó a darse cuenta de lo absurda que era toda la situación, y la opinión pública empezó a cambiar. Antonio Meyer organizó otra junta, y esta vez llevó al paramédico que atendió a mi hermano durante la graduación. El paramédico se sentó frente a mí y nos contó exactamente lo que había visto ese día en el pasto. Dijo que cuando llegaron, mi hermano estaba consciente y alerta, pero se negó a ir al hospital. Incluso vio cómo mi hermano sacaba más jeringas y se inyectaba, mientras su novia le rogaba que parara. En su reporte escribió que los familiares intentaban detenerlo, no animarlo. Antonio tomó muchas notas y comentó que ese testimonio sería clave si el caso llegaba a juicio. La declaración del paramédico echaba por tierra la versión de mi familia de que yo, de alguna forma, obligué a mi hermano a hacerse daño. Ese viernes recibí un correo que me dejó helada. Lo leí 3 veces para asegurarme de haber entendido bien. El cliente freelance con el que había trabajado 2 años me decía que ya no podía seguir con nuestro contrato. Según él, no podían arriesgar la reputación de su marca al estar ligados a alguien involucrado en un caso penal tan público. Yo dependía de ese ingreso para pagar mis abogados y la renta de los próximos meses. Mi cuenta de ahorros ya estaba casi en ceros por el anticipo de Madeline y los gastos de terapia. No podía arriesgarme a buscar otro trabajo porque cualquier revisión de antecedentes iba a arrojar mi arresto. Sentía que el mundo se me venía encima mientras calculaba cuántos meses aguantaría sin dinero. Mientras tanto, Madeline estaba ocupada consiguiendo citatorios y al fin obtuvo los registros de aquella reunión familiar de hace 2 años. Las notas de la terapeuta eran aún más fuertes de lo que imaginábamos. Calificó las exigencias de mi hermano como inapropiadas y posiblemente ilegales. Dejó escrito que obligar a alguien a operarse para reducir su estatura podía tomarse como agresión o coerción. Además, recomendó atención psiquiátrica inmediata por la obsesión de mi hermano con la estatura. Esas notas demostraban que su problema venía de mucho antes de la graduación y que no tenía nada que ver conmigo. Madeline agregó el informe de la terapeuta a nuestro cada vez más abultado archivo de pruebas que mostraba cómo era la situación realmente. En mi siguiente sesión de terapia, Kara me habló de un concepto que sentí como si me tragara vidrios rotos. Lo llamó aceptación radical y me explicó que significaba admitir que quizá mi familia nunca iba a reconocer la verdad. Puede que nunca se disculpen ni acepten que estuvieron mal conmigo. Tenía que aceptar esa realidad, sin esperar que cambiaran ni aferrarme a la esperanza de que algún día vean mi versión. Me dijo que quedarme atrapada en esa ilusión solo me iba a dejar estancada para siempre. Los ejercicios que me puso eran escribir cartas para mi familia que nunca iba a mandar. Tenía que practicar soltar la necesidad de que me entendieran o validaran. Era lo más difícil que me había pedido porque, aunque fuera absurdo, todavía quería recuperar a mi familia. Una semana después, mi prima me reenvió un correo que sentí como otra puñalada. Mis papás habían mandado una carta a toda la familia diciendo que yo era inestable y peligrosa. Escribieron que, por manipulación psicológica, había llevado a mi hermano a lastimarse y que no se podía confiar en mí. Pedían a los parientes que dejaran de hablarme para protegerse y apoyar la recuperación de mi hermano. Leer esas mentiras enviadas a tías y tíos de toda la vida dolió más que los cargos penales. Mis papás estaban destruyendo, uno por uno, los lazos que me quedaban, mientras se hacían pasar por víctimas. Mi prima me dijo que no les creía, pero que otros sí se pusieron de su lado. La soledad fue brutal cuando entendí que no solo había perdido a mi familia cercana, sino también a la extendida. Travis Lane me llamó de nuevo al día siguiente, y esta vez Madeline aceptó que le diera una declaración breve sobre los mensajes amenazantes. Le conté que jamás le mandé mensajes a mi hermano, y que Madeline ya le había entregado mis registros como prueba. Ese mismo día sacó la nota con mi declaración, junto a una cronología detallada de lo que había pasado. Por primera vez, ahí estaban mis palabras reales, y no solo las mentiras que mi familia decía de mí.
Los comentarios empezaron a cambiar y por fin algunos se atrevieron a cuestionar la versión de mi hermano. 2 días después, Antonio Meyer le habló a Madeleine con un dato enorme que había encontrado en la investigación. Los registros de la empresa de suministros médicos mostraban que mi hermano había pedido 12 cajas de jeringas y 20 frascos de hormona de crecimiento ilegal 3 semanas antes de la graduación. La dirección de entrega era su propio departamento y la firma del recibo era inconfundible. Eso tiraba por completo el argumento de que solo se le ocurrió inyectarse por algo que yo hice ese día. Madeleine no lo dudó y presentó de inmediato una moción para que se desestimaran todos los cargos con base en los registros de envío y todas las demás pruebas que habíamos reunido. Ella estaba bastante positiva con nuestras probabilidades, pero sí me advirtió que casi nunca los jueces tiran casos de violencia familiar, aunque no haya mucha evidencia. Me explicó que, seguramente, el tribunal iba a querer tener una audiencia completa por pura precaución, no fuera a hacer que después resultara algo grave. De repente, sentí que mi celular vibró. Era un mensaje de mi ex roomie de la uni, diciéndome que mi mamá lo había contactado para que hablara conmigo. Ella quería que todo se resolviera en familia y que no metiéramos a los abogados, porque según eso, solo iban a enredar más las cosas. Le enseñé el mensaje a Madeleine y me soltó. Ni se te ocurra contestar o dejar que te busquen por otras personas. Sentí horrible tener que cortar ese último hilo que me unía a mi yo de antes, pero igual borré el mensaje. Cara dedicó la siguiente sesión a ayudarme a armar un plan de seguridad para saber qué hacer si mi familia me encontraba en algún lugar público. Ensayamos frases para poder salirme de la situación sin que todo se pusiera peor, por si se me acercaban en el súper o donde fuera. Me hizo guardar el número de la policía en el teléfono y me recordó que podía marcar al 911 si sentía que estaba en peligro. Hasta practicamos cómo alejarme mientras ellos me hablaban, aunque me sentía rarísima haciendo eso. Pero Cara insistió en que era más importante cuidarme que ser cortés. Antonio Meyer, por su lado, encontró otra cosa en su investigación que de plano lo puso de malas cuando se la contó a Madeleine. Mis papás habían jurado que ciertos eventos pasaron en fechas específicas, pero los registros del hospital mostraban que mi hermano ya estaba internado por la sobredosis de hormonas en ese momento. O sea, se inventaron cosas que simplemente no pudieron haber ocurrido porque mi hermano estaba en terapia intensiva e inconsciente. A Antonio le fastidiaba que estuvieran haciendo perder tiempo al tribunal con mentiras que se podían tumbar solo revisando los hechos. Travis Lane entrevistó a un profesor de ética médica de la Universidad Estatal para hablar sobre la cirugía de reducción de estatura que mi hermano pedía. El experto dijo clarito que obligar a alguien a acortarse las piernas es una violación terrible de la autonomía y los derechos humanos. Gracias a ese artículo, la conversación ya no era solo un chisme familiar, sino empezó a verse como un intento real de abuso médico y presión. Cada vez más gente se dio cuenta de que lo que mi hermano exigía no tenía ni pies ni cabeza, que esto no era un simple pleito entre hermanos. Al final, la jueza puso la audiencia preliminar para dentro de 3 semanas y rechazó la petición de Madeleine de desechar el caso de una vez. Según la orden, las acusaciones eran lo suficientemente fuertes como para analizar todo a fondo, aunque las pruebas estuvieran medio raras. Madeleine me explicó que eso era lo típico, que los jueces siempre prefieren curarse en salud en temas de violencia familiar, y empezó a prepararme para la audiencia y las preguntas que me podrían hacer. Me pasé los siguientes 4 días en la oficina de Madeleine, armando una línea del tiempo de cada cosa que había pasado con mi familia el último año. Revisamos mi agenda, mensajes, correos y todo lo que encontramos en redes, documentando paso a paso lo que pasó antes de la graduación. Al ver todo acomodado, el patrón saltaba a la vista. Incluso yo me quedé fría. La obsesión de mi hermano había ido creciendo por meses, con demandas y amenazas cada vez más locas que, de alguna manera, yo fui normalizando porque iban subiendo de tono poquito a poquito. En la línea del tiempo se veía clarito que él llevaba investigando sobre cirugías para reducir la estatura desde 6 meses antes de graduarnos, y hasta se metía a foros raros de dominancia de altura. En la siguiente sesión, Cara me ayudó a escribir una declaración de impacto como víctima, aunque igual y ni la necesitáramos. Me dijo que me enfocara en cómo me había afectado emocionalmente y en el aislamiento, más que en atacar a mi familia directo. Trabajamos en cómo contar que las falsas acusaciones habían destruido mi vida, pero sin sonar ardida ni con ganas de venganza. Cara me recordaba que lo que más impacta es mostrar el daño real, no andar de acusona. Nos tardamos 3 sesiones en terminarla porque no podía evitar llorar cada vez que escribía sobre todo lo que había perdido. Madeleine la revisó y dijo que estaba perfecta. Transmitía el daño real de las mentiras sin ser agresiva. La metió al juzgado junto con todas las pruebas y documentos que juntamos para la audiencia preliminar. 2 días después, Antonio Meyer habló por teléfono con la terapeuta familiar que estuvo en esa reunión surrealista donde sacaron los folletos, y yo estuve en la oficina de Madeleine escuchando con el altavoz mientras ella tomaba notas. La terapeuta se acordaba de todo y le dijo a Antonio que las exigencias de mi hermano sobre la operación no solo eran raras, sino que la preocuparon de verdad como profesional. Comentó que justo después de esa cita, les recomendó a mis papás que buscaran ayuda psiquiátrica para él, porque forzar a alguien a operarse de esa forma era abuso. Así de simple. Antonio le pidió que pusiera todo por escrito para el expediente, y ella aceptó mandar sus notas de ese día, junto con su opinión profesional sobre el estado mental de mi hermano. Mientras esperábamos esa declaración, me llegó una notificación de correo que me hizo revisar el celular, aunque Madeleine seguía hablando sobre las pruebas. Cuando abrí la página de GoFundMe en mi laptop,
Me di cuenta de que habían borrado casi todo el texto, sobre todo la parte donde me culpaban por lo de mi hermano. Alguien la había reportado, y la plataforma sí hizo caso, quitando las peores mentiras sobre que yo lo había hecho lastimarse. Las donaciones seguían ahí, en 200,000, pero por lo menos la gente nueva ya no iba a ver esas calumnias. Madeline comentó que eso nos ayudaba, porque hasta una plataforma neutral pensó que las acusaciones eran tan dudosas que las quitó. Ese mismo día, llegó una carta del abogado de mis papás proponiendo un acuerdo mutuo de no contacto, que duraría un año, básicamente formalizando lo que ya estaba pasando, que nadie se hablaba. Madeline la leyó con calma, y me dijo que no era una admisión de culpa de parte de ellos, pero se notaba que querían salir de esto sin pedir perdón ni retractarse de nada. Me dijo que lo pensáramos, pero que no aceptáramos nada hasta después de la audiencia preliminar, porque la jueza podría tirar el caso, y así tendríamos más ventaja para negociar mejores condiciones. Los siguientes 3 días se me fueron volando entre preparativos y revisando papeles, hasta que de pronto ya era la noche previa a la audiencia, y Madeline me citó en su oficina para una última repasada y explicarme paso a paso el procedimiento. Me fue guiando por todas las preguntas que el fiscal podría hacerme, y me hizo practicar mis respuestas hasta que quedaran precisas, claras y sin posibilidad de malinterpretaciones. No dejaba de repetirme que mantuviera la calma, que no me enganchara ni me enojara, sin importar lo que dijeran, porque el fiscal iba a buscar provocarme para que pareciera inestable o violenta, y así reforzar las acusaciones de mi familia. Estuvimos horas ensayando hasta que ya respondía hasta las peores preguntas con tranquilidad, sin ponerme a la defensiva ni hablar mal de mi familia. Al salir de la sesión iba rumbo a mi coche cuando me llegó una notificación de buzón de voz de un número que no reconocía, pero al escucharlo supe que era mi papá, la primera vez que oía su voz en meses. Se escuchaba cansado y como si hubiera envejecido, y solo dijo que no entendía cómo llegamos a este punto y que todo lo que pasó desde la graduación lo tenía confundido. No se disculpó ni reconoció que hubieran mentido sobre mí, pero el simple hecho de oírlo dudoso en vez de enojado fue la primera grieta en ese frente unido que tenía en mi contra. Guardé el mensaje y se lo mandé a Madeline, quien comentó que podría ayudarnos y después decían que yo no quería tener contacto. Mientras tanto, Travis Lane, que había estado cubriendo el caso, me avisó que iba a publicar su artículo al día siguiente, cuidando no poner nombres ni detalles que identificaran a nadie, para proteger la privacidad de todos. Me contó que ahora el público ya no estaba molesto conmigo, sino que más bien sentían curiosidad por saber cómo una familia podía romperse por algo tan absurdo como una diferencia de estatura, y que la gente quería entender el trasfondo más que buscar culpables. Llegó la mañana de la audiencia, me puse mi único traje y manejé al juzgado, donde Madeline ya me esperaba con sus papeles y la computadora lista para mostrar nuestras pruebas. La sala era más chica de lo que imaginaba, solo tenía unas cuantas bancas y mis papás ya estaban hasta atrás, sin querer cruzar miradas conmigo. Antonio Myers, el fiscal, estaba organizando sus cosas, y cuando entró la jueza nos pusimos de pie mientras ella tomaba su lugar y abría el expediente. Antonio comenzó leyendo de manera muy neutral los cargos en mi contra, mencionando las acusaciones de acoso y ciberacoso, pero también dijo que durante el proceso se había puesto en duda la validez de esas denuncias. Se notaba que solo hacía su trabajo, pero por su tono parecía que pensaba que todo esto era una pérdida de tiempo para el tribunal. La jueza le pidió que presentara pruebas, y él llamó a su primer testigo, pero antes de que alguien subiera al estrado, Madeline se levantó y pidió permiso para mostrar un video que, según ella, aclararía los puntos clave y ahorraría tiempo. La jueza aceptó, y Madeline conectó su laptop a la pantalla. De pronto, todos estaban viendo claramente el video de la graduación de Harper. Ahí se veía a mi hermano subirse solo al arco de graduación, mientras la gente le rogaba que bajara, y luego se veían las inyecciones una tras otra, con su novia tratando de quitarle las jeringas. Se escuchaba cómo gritaba que necesitaba ser más alto que yo, mientras su cuerpo temblaba por el efecto de las hormonas, y la jueza miraba la escena sin mostrar ninguna emoción, viendo cómo mi hermano se autodestruía en tiempo real. Cuando terminó el video, Madeline llamó al paramédico que atendió la emergencia, y él explicó que mi hermano estaba consciente y ubicado en tiempo cuando llegó, y que se había negado a recibir ayuda médica porque necesitaba ser más alto que su hermano menor. El paramédico leyó su reporte y dijo que mi hermano seguía inyectándose aún cuando intentaban detenerlo, y que repetía una y otra vez que no podía dejar que yo fuera más alto que él. Todo ese testimonio tiraba por completo la versión de mi familia de que yo lo había obligado o presionado a hacerse daño, y hasta Antonio Myers se veía incómodo conforme se acumulaban las pruebas. Cuando terminó de declarar, Antonio se puso de pie, miró a la jueza y habló fuerte y claro. En aras de la justicia y con base en las pruebas presentadas, el Estado solicita que se desestimen todos los cargos en mi contra por falta de pruebas y los testimonios contradictorios que hacen imposible la acusación. La jueza asintió y dijo que revisaría la solicitud, pero antes pidió un receso corto para analizar todo lo que acababa de ver y escuchar. Pasaron como 20 minutos antes de que regresara. Todos nos pusimos de pie mientras tomaba su lugar, revisó sus papeles y me miró directo. Luego volteó a ver a mis papás y, con voz firme, anunció: se desestiman los cargos en tu contra con prejuicio, lo que significaba que ya nunca podrían reabrir el caso, y el sistema de justicia penal no está para usarse como arma en pleitos familiares de este tipo. Mis papás se pararon y se fueron sin siquiera voltear a verme, mientras Madeline me apretó el hombro y me dijo: ya, se acabó. De verdad, ahora sí. Después la jueza firmó la orden de restricción mutua por 18 meses, lo que le daba tiempo a todos de calmarse o por lo menos de dejar de estarse dañando.
Madeline me explicó que eso me protegía de nuevas acusaciones falsas y a la vez les daba a mis papás la opción de decir que el tribunal había ordenado el distanciamiento para salvar un poco la cara. Al día siguiente, la oficina de Antonio Myers sacó un comunicado breve informando que los cargos se habían desestimado por falta de pruebas, y nada más. Aún así, eso bastó para que el acoso en redes bajara un poco, aunque seguía habiendo quien le creía a mi familia. Ese jueves fui a ver a Cara, y toda la sesión nos la pasamos trabajando esa sensación rara de alivio mezclado con tristeza, porque sí, gané legalmente, pero en el camino perdí a toda mi familia. Ella me ayudó a ver que era válido llorar por los papás y el hermano que me hubiera gustado tener, al mismo tiempo que me cuidaba de los que en realidad me tocaron, y que ambas cosas podían coexistir sin cancelarse. Pasaron 2 semanas hasta que llegó una carta del abogado de mis papás, donde supuestamente se disculpaban por haber metido a la policía en un asunto familiar, aunque ni aceptaron que mintieron ni reconocieron que yo no había hecho nada malo desde el principio. Madeline la leyó y me dijo que probablemente esa era la mayor responsabilidad que iba a asumir mi familia, y que tomara como una pequeña victoria el simple hecho de que mandaran algo. Después, una tarde Deacon Reed vino a tocar a mi puerta para contarme que, según sus contactos en el hospital, mi hermano había entrado a un programa residencial de 6 meses especializado en dismorfia corporal y autolesiones. Me dijo que el programa era muy bueno y que tal vez ahora sí mi hermano recibiría la ayuda que siempre necesitó, en vez de andar culpando a todos por sus problemas. Un mes después, me llamaron de una empresa donde había solicitado trabajo antes de que todo esto explotara, y me dijeron que, en vez de quedarse solo con el antecedente de arresto, se tomaron el tiempo de investigar lo que realmente había pasado, y que les impresionó la manera en que manejé una situación tan complicada. Me ofrecieron un puesto para empezar en 2 semanas, y también conseguí un nuevo depa al otro lado de la ciudad, donde ahora sí podía comenzar desde cero sin que Elliot Reed estuviera checando cada vez que llegaba a mi casa. 6 meses después, seguía en mi lugar nuevo, con un trabajo decente y yendo a ver a Cara cada 15 días para procesar todo lo que había pasado, construyendo una vida que ya no tenía nada que ver con el desastre de mi familia. La orden de restricción seguía vigente, mi hermano seguía en tratamiento según lo que me enteraba por Deacon, y aunque nunca iba a tener la familia que yo quería, encontré cierta paz al aceptar cómo son en realidad y decidir que primero voy yo. Bueno, por hoy es todo de mi parte. Gracias por estar aquí y aguantar mientras le daba vueltas a todo este relajo. Ha sido un viaje curioso, igual que el video. Ayuda más de lo que se imaginan.